Eh, Buenas tardes a todas, a todos, a todes los quienes nos acompañan en este seminario, tercer ciclo de Pensar las Tecnologías en nuestro Centro de Investigación, de Investigaciones Interdisciplinares en Humanidades. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes pueden ver en el cartel que circula en redes, este seminario es para pensar desde una perspectiva interdisciplinar las tecnologías. No solo es la mirada de la ingeniería, no solo es la mirada de la filosofía, de la historia o de la sociología, sino las problemáticas que generan las tecnologías o a partir de las cuales se generan las tecnologías es el gran marco con base en el cual hemos formulado estos 4 grandes ejes con los que iniciamos e invitamos a participantes a este seminario. Ustedes tienen también en nuestro cartel de este tercer ciclo investigadores que nos van a dar justamente esas miradas, que nos van a ofrecer esas miradas interdisciplinares. Yo le agradezco, como siempre, a la doctora Aguilar el trabajo en colaboración que realizamos en este seminario y que esperemos no solo abre la discusión, sino que en poco tiempo nos permita tener mucha gente interesada desde la investigación para discutir esto en un formato quizá un formato más grande. Muchas gracias, doctora Aguilar. Muchas gracias a todos. Buen inicio de seminario Pensar las Tecnologías. Buenas tardes a todos, pues el agradecimiento es mutuo, doctora Espinosa. Hemos venido trabajando ambas en este seminario, Pensar las Tecnologías. Ya es su tercera edición y estamos muy contentos por ello. Estamos también muy agradecidos a todos aquellos interesados, no solo en la UAM, sino también en otros países como Ecuador, Colombia o Argentina, que siempre son muy interesantes pues sus participaciones e intervenciones a lo largo de este seminario. Me toca moderar esta sesión, pues es una sesión bastante interesante. Les voy a presentar al doctor Francisco Barrón, es filósofo de tecnología, humanista digital, profesor de asignatura en los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la FES Acatlán de la UNAM. Ha participado en el seminario Alteridades y Exclusiones desde hace más de 20 años. Fue vocal en el Comité Ejecutivo de la Red Humanistas Digitales. Coordinó las plataformas digitales de acompañamiento en los bachilleratos tecnológicos del país para la Subsecretaría de Educación Media Superior, la SEP. Fue coordinador del rediseño del área de conocimiento de humanidades del marco curricular común de la educación media superior en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP y actualmente coordina el proyecto de investigación Seminario Tecnologías Filosóficas, en el que una de las líneas de trabajo es una arqueología y una genealogía del ejercicio mexicano del pensamiento filosófico a partir de los trabajos recepcionales. Como pueden ver, bueno, es interesante el currículum del doctor y le vamos a dar la palabra para que inicie nuestra sesión. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Amadi. Muchas gracias también a la doctora Espinosa. Espero que me escuchen bien, ¿no? Y en verdad, de nuevo, ¿no? Me gustaría agradecer que me invitaran a esta tercera edición del seminario virtual. Ya, digamos, tener 3 ediciones ya es, ¿no? Todo el trabajo que eso implica. Entonces, sí lo sabré yo, ¿no? En estas cosas. Y también, digo, agradecerle a Samadi siempre, bueno, ya va a salir el segundo libro, ¿no? Entonces, en estas cosas llevamos ya un ratito.
¿no? Y hoy lo que me gustaría presentar, le he titulado así, Consideraciones sobre el concepto de tecnología, porque me lo pidió Samadhi así muy rápido, entonces era así como, bueno, ¿qué ponemos, no? Pero sí tiene que ver con algo que he estado, pues digamos, trabajando, pensando desde muchas partes, ¿vale? Voy ahorita a presentarlo, pero sobre todo en relación con el trabajo del seminario que trato de coordinar, porque todos los seminarios se tratan de coordinar, no es que, que uno tenga autoridad sobre ellos, ¿no? Este seminario les presento un poco para contextualizar, ¿no? Es un seminario que ya tiene, pues literalmente 11 años de trabajo. Es un seminario que comenzó por ahí de 2013, ¿no? Buscando discutir problemas de filosofía de la tecnología, ¿sí? Entonces, hemos trabajado estos años discutiendo, digamos, eh, los autores clásicos y emergentes sobre la filosofía de la tecnología, y hay como muchas líneas, ¿no? Hay muchas líneas de trabajo, ¿no? También trabajamos con humanistas digitales, ¿no? Últimamente estamos trabajando con Tlatelolco Lab, ¿no? Que ellos más bien hacen como análisis digitales de redes, ¿sí? Entonces, vamos, si ustedes entran a esta página, conocerán todo ese trabajo. Pero una parte de ese trabajo me gustaría presentarlos acá, que es como decía la doctora Aguilar, es una arqueología, ¿sí? Déjenme ver, aquí está, es una arqueología, una genealogía de la producción de discursos recepcionales. Entonces, tratamos no solamente nosotros de discutir conceptualmente las tecnologías, sino también tratamos de vincularlas con desarrollos y trabajos de investigación con tecnología digital, ¿no? Lo que hacemos en este proyecto es analizar la base de datos de tesis de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, y lo que analizamos en verdad son, pues vamos, grandes tendencias, ¿no? Relaciones, para entender un poco, bueno, hoy se cumplen 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? De la UNAM, y vamos, es como sintomático que cuando los filósofos mexicanos de la UNAM obviamente nos preguntan, oye, ¿cuáles son las grandes líneas de trabajo en estos 100 años? Es muy complicado decirlo, ¿sale? Y lo que nosotros hacemos es estudiar las tesis para tratar de responder de alguna manera eso, ¿no? Entonces, tenemos como muchos desarrollos ahí, ¿no? Para tratar de responder esto, no solamente pensando desde, digamos, la parte conceptual, sino del desarrollo con visualizaciones digitales, con análisis de datos, ¿no? Con distant reading se llama el análisis, con análisis de textos digitales. Entonces, vamos, es esa otra línea, ¿no? Tratando de vincular la filosofía de la tecnología con, digamos así, el estudio de la construcción de la disciplina en México, ¿sí? Solamente, por último, me gustaría hacer un anuncio. En septiembre, digamos, siguiendo esta línea de filosofía de la tecnología, vamos a tener este coloquio. Es un coloquio internacional llamado, bueno, en honor o en relación a la obra del filósofo alemán Günther Anders, poco trabajado realmente, no solamente en México, en América Latina, sino en el mundo, pero es un filósofo de la tecnología de primera talla, ¿vale? O sea, de primer nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Para usar esa expresión. Y vamos, alumno de Heidegger, esposo de Hannah Arendt, y tiene muchas cosas muy interesantes sobre la tecnología. La doctora Aguilar va a participar ahí en ese coloquio, entonces están invitados porque una parte de ese coloquio también va a ser en línea, ¿no? Entonces ustedes pueden seguirlo
¿no? Quizás una de las obras más importantes, quizá la hayan escuchado de él, es La obsolescencia del hombre, ¿no? Vamos, antes de que se creara el concepto de obsolescencia programada, Gunther Anders hablaba un poco, ¿no? de esta cuestión. Entonces, este es el preámbulo un poco presentando de dónde viene, ¿no? Lo que estoy tratando o lo que presentaré aquí con ustedes. Es decir, viene todo este trabajo colectivo del seminario con discusiones de 11 años, tratando de no solamente pensar conceptualmente la cuestión, sino discutiendo, ¿no? un proyecto con tecnología digital, ¿no? Y viendo cómo el manejo de estas tecnologías producen conocimiento o, ¿sí? Si no es que producen conocimiento, ponen en cuestión lo que sabemos sobre un objeto, ¿no? Entonces, lo que me gustaría presentarles el día de hoy, como ya saben, se llama así. Entonces voy a presentar la pantalla y se llama así. Espero que se vea bien. Se llama Consideraciones sobre el concepto de tecnología, reconsiderar el problema de lo tecnológico. Yo voy a tratar en esta charla de plantearme a un nivel conceptual, ¿sí? Por eso se llama consideraciones o reconsideraciones sobre el concepto de tecnología. No me gustaría ahondar mucho en algunos elementos conceptuales de algunos elementos del concepto de tecnología, pero sí tratar de acercarnos a alguno de ellos. ¿Sí? Lo que yo puedo comentarles ahora con las lecturas, con las discusiones, de hecho aquí en el seminario, ¿no? En las sesiones pasadas del seminario y en las de ahora van a ver que hay como una discusión muy fuerte. Bueno, no solamente en el seminario, no solamente los académicos estamos en eso, sino que esta discusión está en todos los discursos contemporáneos, ¿vale? Hay como una proliferación de discursos sobre lo tecnológico. Y esto implica que, o uno puede suponer, que los elementos conceptuales, los fundamentos conceptuales del discurso que dice lo tecnológico, ¿no? Que en verdad vienen más o menos de finales del 19, están tambaleándose, ¿sí? Hay como una historia, digámoslo así, de no solamente historia de la tecnología, sino una historia del concepto de la tecnología, en donde nuestro último gran concepto sí es como de finales del siglo XIX. Y los autores que piensan de la mitad o de la tercera parte del siglo XX para acá, tratan de poner en cuestión ese concepto. Ese concepto, lo voy a enunciar muy rápido, es el que concebía a la tecnología vinculado con máquinas industriales, ¿sí? O con procesos industrializados, automatizados, capitalistas, más o menos. Es como la concepción, lo voy a tomar un poco más adelante, pero es como el concepto más fuerte, lo podemos encontrar en Marx, ¿no? En Spengler, ¿sí? Hay otros pensadores como Ellul que tratan de reformularlo. Montfort es uno de los que lo conceptualiza de mejor manera, pero a partir de los años 30, 40, comienza a hacer agua ese concepto y hasta el día de hoy tenemos toda una reformulación. Hay autores, pensadores, pero esto se puede ver de alguna manera en el hecho de que tenemos una proliferación enorme sobre lo que es la tecnología y tenemos discursos que vienen de muchas disciplinas, muchas áreas, muchos campos, muchos enfoques, pero casualmente muchos de esos discursos dan por sentado, ¿no? ¿Qué es lo tecnológico? Entonces, estos son como 3 pequeños puntos sobre los que voy a ahondar o tratar de darle forma, ¿sí? El primero es determinar o establecer las condiciones. Este es como lo que me gustaría hacer, ese es mi trabajo,
¿no? Que lleva un tiempo establecer las condiciones para reconfigurar el problema de lo tecnológico, particularmente de su concepto, ¿sí? Es decir, lo que ahorita van a tratar de, o voy a tratar yo de explicar, ¿no? ¿A qué me refiero con establecer condiciones para reconfigurar el concepto de lo tecnológico? ¿Sí? Es decir, saber qué elementos, qué problemas, qué tipo de discurso tiene que utilizarse el día de hoy para hablar de lo tecnológico, ¿sí? En términos de su concepto. Sí, porque podemos utilizar mucho tipo de discursos, mucho tipo de enfoques para hablar de lo tecnológico, pero no en términos de su concepto, ¿vale? Entonces voy a hablar a este nivel, ¿sí? De los discursos, del trabajo conceptual para hablar de la tecnología, ¿sí? El segundo, como línea que va a recorrer esta charla que me gustaría trabajar, es evaluar y justificar los discursos empleados para pensar la tecnología. Es decir, si la idea es como ver qué tipo de discursos se emplean todavía el día de hoy para decir o pensar la tecnología y poder evaluarlos. Es decir, si nos sirven todavía o si ya tendríamos que sustituirlos o se quedan en un momento genealógico de la reflexión sobre la tecnología. ¿Vale? Y por último es avanzar en estos elementos, ¿sí? En estos discursos, en estos problemas que conformarían estas condiciones para pensar lo tecnológico. Entonces son tres partes, es decir, buscar qué serían estas condiciones para reconfigurar lo tecnológico, evaluar los discursos que dicen lo tecnológico y ver cuáles serían estos elementos que podrían ser adecuados para pensarlo. ¿Vale? Esta va a ser una de mis afirmaciones, ¿no? Con la que me gustaría comenzar. Y yo lo que voy a afirmar es que sería conveniente establecer condiciones necesarias para pensar adecuadamente lo tecnológico. Ok, esta afirmación voy a tratar de demostrarla o por lo menos mostrar que tiene interés para lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Y voy a tratar de ahondar un poco más en esto, ¿no? Lo que voy a llamarle es una omisión del concepto de tecnología a este fenómeno, ¿sí? En la gran parte de los muchos discursos y proyectos contemporáneos sobre la tecnología, se omite reflexionar sobre su concepto. La idea es que se da por sentado, ¿no? En la mayoría de esos acercamientos, discursos y textos, se da por sentado el concepto de tecnología. Tomemos un momento para poder sopesar lo que estoy afirmando, ¿no? Lo que estoy afirmando es que sí, vivimos inmersos en discursos que hablan de la IA, de las fake news, ¿sí? De los celulares, ¿sí? En algún momento de la web 2.0, que ahorita ya nadie se acuerda de ella, ¿no? De la inteligencia artificial generativa, de procesos de geolocalización, ¿no? O sea, de alguna manera tenemos muchos discursos desde muchas disciplinas, desde muchas áreas, pero casualmente esta marejada de discursos como que, vamos, nos oculta, ¿no? ¿A qué le estamos llamando tecnología? ¿O a qué es eso? ¿No? Como que lo damos por sentado. Es un poco la idea, ¿sí? Como que todo mundo sabe lo que es la tecnología, ¿no? Todo mundo, ¿no? Cuando habla de inteligencia artificial sabe que es una tecnología. Todo el mundo cuando, pues no sé, habla de aparatos domésticos, sabe que esos aparatos pertenecen a lo tecnológico. Todo el mundo que sabe, pues, digamos, todo el mundo hemos estado en una charla de bitcoins y esas cosas, ¿no? Sabe que tiene que ver con servidores y procesos tecnológicos, ¿sí? Pero cuando a uno le preguntan qué es la tecnología, se vuelve un problema, ¿sí? Este sería como el punto, ¿no? Principal. Y a esa omisión, a ese
podríamos llamarlo como un vacío en las discusiones tecnológicas. Ese vacío es el vacío de que podemos hablar de lo tecnológico sin pensarlo. Vamos a usar esa expresión, decir y pensar, ¿vale? Lo decimos, pero no lo pensamos. ¿Sí? Normalmente no pensamos lo tecnológico. Incluso un pensador, un filósofo francés muy importante, filósofo de la tecnología, Bernard Stiegler, ¿no? En uno de sus textos más importantes, que es El pecado de Epimeteo, afirmaba, porque él era heideggeriano, ¿no? Entonces, utiliza a veces el discurso heideggeriano para plantear lo tecnológico, y lo que afirma es que lo verdaderamente olvidado por el pensamiento occidental, porque está hablando del pensamiento occidental, no es propiamente el ser, porque está un poco replicándole a su profesor Heidegger, ¿no? Heidegger decía que en la tradición occidental del pensamiento, lo que se había omitido, lo que había dejado de ser pensado, era el ser. Pero Stiegler dice algo así: lo verdaderamente impensado en la tradición del pensamiento occidental es la tecnología, ¿sí? Es eso, es decir, digo, y esto implica muchas cosas, o tiene muchas cosas que decir. Está tomando esta afirmación, no es el único que la afirma, ¿vale? Está desarrollando esta afirmación, por ejemplo, también de ciertas afirmaciones de Gunther Anders, que le dirigía a Heidegger, ¿no? Gunther Anders decía que Ser y Tiempo, de Heidegger, parecía como que no había tecnología, ¿no? Como que todo estaba en un campo, ¿no? Y había tecnología artesanal y no existía una tecnología más contemporánea industrial. Entonces, para Gunther Anders, a Heidegger se le olvida pensar la tecnología más contemporánea. Obviamente es una acusación que se puede poner en cuestión, ¿sí? Y se ha puesto en cuestión, y qué bueno, ¿no? Hay otra pensadora, Hannah Arendt, que también de alguna manera en la condición humana, ¿no? Afirma algo como ello, ¿no? Que los procesos tecnológicos no habían sido pensados en la tradición occidental. Pensábamos que es hacer política, ¿no? Que era reproducir la vida humana, que era reproducir lo vivo, o que era producir objetos, pero lo que hace la tecnología para Hannah Arendt en la condición humana no está pensado. Entonces, Stiegler retoma estos pensadores, estas pensadoras, y lo que dice es que sí, de alguna manera, lo que no pensamos o lo que se ha quedado sin pensar en la tradición occidental es lo tecnológico. Yo no quiero llegar hasta esos puntos, ¿vale? Afirmar ese tipo de cuestiones implican mucho más trabajo. Mi labor va a ser un poco, como ustedes saben, crear las condiciones para poder hacer la pregunta. Pero estoy arriesgando, ¿no? Creo que sí, en muchas de estos discursos, discusiones, pláticas, conversaciones, ¿sí? Hay un vacío conceptual, ¿sí? El vacío conceptual es el de no pensar el concepto de tecnología, ¿sí? Y al no pensarlo, se llena ese vacío de muchas maneras. ¿Cuáles son esas maneras con las que se llena ese vacío conceptual? Yo tengo aquí 3 procedimientos, ¿vale? 3 procedimientos discursivos que he estado tratando de pensar, ¿sí? Por un lado, es un recurso a lugares comunes, ¿sí? Es decir, cuando escuchamos o cuando discutimos sobre el concepto de tecnología y no queremos enunciar qué es eso a lo que estamos llamándole o concibiendo como tecnología, ponemos lugares comunes, ¿sí? Y estos lugares comunes pueden ser muy variados, ¿sale? Pero alguno de ellos es el que la tecnología es un conjunto de instrumentos para producir algo, ¿sí? O que son máquinas, ¿sale? Son máquinas que los seres humanos inventan, ¿sí? Pero son como discursos, estos lugares comunes, que nos tranquilizan del problema que es la tecnología, es decir, recubren y responden antes de que la pregunta sea hecha,
¿sí? Por ejemplo, siempre con la inteligencia artificial generativa, la respuesta es que pues es una máquina, ¿no? Es un conjunto de máquinas que interactúan y producen algo, ¿no? Una imagen, un texto. Entonces, pero ahí, si se fijan, al momento de responder ahí, de esa manera, se pierde la carga conceptual, el problema que eso implica, ¿sí? Vamos. Otra, que esta es la más común, ¿no? Hay como una pequeña, a ver, al momento de utilizar el discurso sobre lo tecnológico y no enfrentarnos al problema, lo que hacemos es utilizar conceptualizaciones del pasado, ¿sí? Como les decía, la última gran conceptualización más o menos se hizo en el siglo XIX, sobre todo fueron los alemanes, pensadores alemanes, quienes lo llevaron a cabo. Desde Kant se viene apareciendo esta discusión. Sí, hay pensadores que han revisado a Kant y Hegel desde la filosofía y la tecnología, ¿no? Y que descubren que hay una línea en su pensamiento, ¿no? Y estas conceptualizaciones del pasado, vamos a llamarlo así, de una época anterior a lo que estamos viviendo, normalmente se entienden, incluso Heidegger, ¿no? Lo llama como la época del maquinismo. En México, alguien que lo discutió mucho fue José Gauss, ¿no? Y Uranga. Utilizaban la expresión, Emilio Uranga, utilizaban también Ramos, ¿no? Utilizaban la idea de la época de las máquinas. Sí, digamos, es un momento en donde se concibe lo tecnológico en relación con la industrialización y las máquinas automáticas, ¿sí? Automáticas, literalmente. Es decir, como la lavadora, ¿no? La tecnología y de hecho, el ejemplo que siempre sale en esos casos es el auto, ¿no? El auto es el paradigma de lo que es lo tecnológico para esta definición. Las otras tecnologías que son los paradigmas, ¿sí? De esta forma de concebir lo tecnológico le llama Marx el taller capitalista, ¿no? El taller de la banda continua de producción, ¿sí? Que implica cierta autonomía en la producción de objetos. Pero todas estas máquinas casi siempre están dirigidas a transformar la realidad, y son máquinas bastante grandes, que son muy diferentes a los aparatos o a los artefactos que tenemos el día de hoy, ¿vale? Desde el celular o a cualquier otro tipo. Pero la concepción del pasado está vinculado a este maquinismo o esta época de las máquinas. Entonces, cuando tratamos de pensar lo tecnológico, casi siempre o introducimos un lugar común, es decir, como, pues todo el mundo sabemos que la tecnología es, ¿sí? La transformación de la naturaleza por el ser humano, ¿no? Y, por otro lado, hay otras conceptualizaciones que tratan de pensar o que tratan de decir, en donde se dice lo tecnológico en relación con una época muy determinada de la tecnología que ya ha sido superada, ¿vale? Y por último, que es un poco la que estamos viviendo, ¿no? Es un momento en donde se identifica lo tecnológico con los aparatos digitales. Es decir, si se fijan, lo que estoy tratando de hacer es como limpiar, ¿no? El área, aunque esté vacío, pero también estoy limpiando el problema de estos discursos, ¿sí? Y uno de los cursos más usado el día de hoy es confundir lo tecnológico, el concepto de lo tecnológico, con procesos digitales de producción de cosas, ¿sale? Si en las concepciones pasadas se confundía lo tecnológico con procesos industriales, ¿sí? Hay autores que así lo conciben. Todavía el día de hoy, cuando hablamos de fábricas y cosas así autónomas, estamos concibiendo, y decimos que eso es lo tecnológico, estamos concibiendo lo tecnológico como si fueran máquinas autónomas, ¿sí? Y, digamos,
más recientemente estamos pensando que la tecnología se reduce o se identifica con la tecnología digital, ¿sí? Entonces, hay como una serie de, voy a decirlo así, como de niveles arqueológicos de discursos que dicen qué es eso que podríamos pensar como lo tecnológico. Y entonces lo confundimos con hacer del humano ciertas prácticas, ciertos objetos que actúan o como herramientas o como máquinas autónomas o como dispositivos digitales, ¿sí? Incluso hay autores que sostienen que la tecnología o lo tecnológico es una estructura del mundo, ¿sí? Vale, hay tecnósferas, a veces utilizan la expresión, pero entonces si vemos ese tipo de caracterizaciones, lo que están haciendo es de alguna manera reducir lo tecnológico o confundir lo tecnológico con estructuras sociopolítico-económicas, ¿sí? De reproducción de lo vivo. ¿Sí? Entonces, ahí hay como toda una discusión bastante interesante. O dicho de otra manera, ¿es posible pensar un concepto de lo tecnológico fuera de o diferente al momento histórico en el que cierto tipo de tecnologías o de técnicas está dominando? Esa sería un poco también la pregunta. Entonces, lo que digamos, he estado haciendo desde hace un poco de tiempo, es afirmar esto, ¿no? Que hay que dejar de lado estos discursos para construir nuevas condiciones que permitan repensar lo tecnológico, ¿sí? Voy a poner de alguna manera un ejemplo un poco más adelante, ¿sí? Pero, digamos, la idea es cambiar, ¿no? Los discursos, cambiar los elementos, desde dónde pensar lo tecnológico, porque como ya lo hemos estado pensando desde el automatismo, desde pues los procesos de producción o desde lo digital, ¿sí? De pronto creemos que eso que es lo tecnológico son esas tecnologías particulares, ¿sí? Entonces, es posible, quizás, no estoy afirmando rotundamente, pero es conveniente, ¿no? Desbrozar este espacio para ver cuáles serían esas condiciones donde pudiéramos reconsiderar, reconcebir, reconfigurar el concepto de tecnológico. Ok, una de las cosas que esto sí lo he estado haciendo más consistentemente es encontrar esos discursos disciplinarios interesados en decir la tecnología. Y hay muchas disciplinas que han hecho aportaciones al estudio de la tecnología. ¿Sí? Solamente para ponerles un caso que voy a utilizar y que a mí me gusta mucho cómo lo hace, el filósofo francés Gilbert Simondon, ¿no? En su obra, es un filósofo de la tecnología, bueno, muy, muy potente. Él utiliza para pensar la tecnología la cibernética, ¿sí? Esta ciencia, ¿no? Que crearon Norbert Wiener y Rosenbluth en los años 30, pero no es que Simondon confundiera o redujera lo tecnológico a un discurso disciplinario de la cibernética o lo que llamaríamos después informática o tecnología digital, sino que se alimentaba de esos discursos de la cibernética para pensar que era el problema de lo tecnológico, qué era lo tecnológico, qué hacía lo tecnológico. Entonces, un poco estoy siguiendo esa línea, ¿no? Pero no solamente tomando, ¿no? O intentando tomar la cibernética como tal, sino buscar otro tipo de discursos que permitan decir qué es eso que llamamos lo tecnológico, porque en verdad tenemos muchos discursos que ya nos dicen que lo tecnológico es un hacer del hombre, ¿sí? Para un fin, ¿no? O que es
cierto tipo de procesos maquínicos, a producir cosas, ¿vale? Tenemos muchos discursos ya que lo dicen, ¿sí? Pero ahorita, ¿no? Podemos hacer este rastreo, ¿no? En este momento. Y aquí hay algunas de las cosas a las que me he acercado y que uno se puede acercar para pensar la tecnología, ¿no? Pensar cómo poder, ¿no? Decir, ¿no? De otras formas, ¿qué es eso que nos preocupa tanto el día de hoy? ¿Sí? Sobre todo el día de hoy que lo tecnológico se nos ha vuelto un problema mayor, ¿no? Hay seminarios, hay coloquios, hay congresos, ¿sí? Cada vez hay más asignaturas que tratan la cuestión desde muchas. Hay tecnologías del género, tecnologías del cuerpo, tecnologías del tejido, ¿sí? Ya todo es tecnológico de cierta manera, pero ahí mismo, ¿no? Como que se nos va, ¿sí? Se nos va, desaparece o queda un vacío sobre lo que es. Entonces, estos discursos disciplinarios, como el de la historia de la tecnología, y en verdad hay muchas historias de tecnología que pueden ser muy útiles, ¿no? Vamos, no quiero recordar aquí algunas, pero en verdad hay muchos discursos de historia de la tecnología que plantean épocas, que plantean momentos, ¿sí? Para tratar de acercarse a eso. Discursos sobre la innovación, antropologías, estudios etnológicos para hablar de tecnologías prehispánicas, tecnologías del Perú, ¿no? Tecnologías africanas, discursos económicos en donde se trata de pensar la tecnología en relación a la producción, ¿sí? Y la reproducción económica, discursos desde más de la ciencia o la filosofía de la ciencia que tratan de entender lo tecnológico como un producto de saberes estructurados científicos, discursos ingenieriles, ¿no? Que piensan más bien en términos de invenciones, ¿sí? Lo tecnológico, y también discursos mitológicos. Hay, en verdad, muchos esfuerzos de, ¿no? Recuperar discursos mitológicos para tratar de decir qué es eso del que llamamos tecnología. Igual, vamos, discursos históricos, discursos médicos, ¿no? Para tratar de pensar esta cuestión de la tecnología. Entonces, vamos, uno podría hacer un rastreo de todos estos discursos para ver qué pueden aportar, ¿sí? Ok, este es un poco lo que he estado tratando de hacer, ¿no? Habría que poner a prueba estos discursos, ver cuáles funcionan, cuáles sirven, cuáles permiten crear condiciones para poder reformular de nuevo eso que llamamos lo tecnológico y si esos nos ayudan o no. Sí, yo últimamente he estado discutiendo mucho, ¿no? La posibilidad de si el concepto de tecnología puede estar vinculado al mundo prehispánico mesoamericano, ¿no? Entonces, vamos, y por lo tanto he tenido que estar revisando muchos textos de antropología mesoamericana para ver si es posible, ¿no? Reformular el problema de lo tecnológico en esas condiciones, en ese campo discursivo, ¿no? Entonces, hay que ponerlos a prueba, ¿sí? Porque pueden tener resultados inesperados. Y esto es lo que es importante, ¿no? Evaluar si realmente nos permiten comprender y expresar lo que es lo tecnológico, ¿sí? Porque, de nuevo, como filósofo, mi tarea, ¿no? Es tratar de enunciar qué es eso, ¿no? Y poner en cuestión los discursos anteriores para saber si son útiles o no para decir esto. Ok, me gustaría retomar aquí, ¿no? A tres pensadores, ¿no? A Simondon, a Heidegger y Benjamin, como algunos, ¿no? Ya he mencionado otros y todavía hay más, ¿sí? Posteriores y anteriores, que ellos tres consideraron indispensable problematizar y reconfigurar el discurso sobre lo tecnológico. Sí, Gilbert Simondon, toda su obra, o casi toda su obra, sobre todo el modo de existencia de los objetos técnicos,
Heidegger sobre todo planteó la cuestión de manera más fuerte en la pregunta por la técnica, y Benjamin en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Esas tres obras son como textos que ponen en jaque los discursos dominantes. Les digo, vamos, el texto principal, o sea, me refiero al primero, es el de Benjamin, ¿no? Es de los 30, si mal no recuerdo. El de Heidegger ya es mucho posterior, pero la obra de Heidegger tiene creo que desde los 50, 40 empieza a pensar lo tecnológico. Simondon ya es un texto de los 60, pero estos textos, ¿no? En ese momento tratan de poner en cuestión los discursos reinantes sobre lo tecnológico y reconfigurar, ¿no? Lo que entendemos por tecnológico. De hecho, por eso son tan inventivos y son tan creativos al momento de decir qué es eso de lo tecnológico. El mismo concepto de reproductividad técnica o, digamos, la individuación en Simondon o en Heidegger mismo, su vínculo con procesos de, bueno, lo que poner en operación la verdad, ¿no? Que sería, de alguna manera, la relación entre el ser y lo tecnológico. Todos estos discursos de estos tres filósofos tratan de volver a decir qué es eso, ¿no? Volver a decir qué es eso de lo tecnológico. Desde mi punto de vista, hay que seguir, ¿no? Ahondando en estas discusiones. Y hay otros, en verdad, hay autores más actuales que han seguido estos señalamientos de estos pensadores. El mismo Bernard Stiegler, ¿no? Actualmente Yuk Hui está siguiendo literalmente estos tres autores y los avances de esos tres autores para tratar de pensar qué sería, ¿no? Lo tecnológico y si se puede reducir a un momento de lo tecnológico o hay un problema mayor a ello, ¿sí? ¿Qué vínculo tiene con lo humano? ¿Sí? Pero bueno, sigamos. Hay en estos tres autores dos direcciones principales para ellos, ¿no? Para poner en cuestión qué sería esto de lo tecnológico, ¿no? Y desbrozar el campo. Quien los enuncia de manera más fuerte y directo es Heidegger por sus obsesiones conceptuales, pero también está en Simondon y también está en Benjamin, ¿no? Que vamos, yo también lo reconfiguré, ¿no? Reformulé de otra manera, pero es un ataque al antropocentrismo y la eliminación del carácter instrumental de lo tecnológico. ¿Qué significa eso? Para pensar lo tecnológico, según estos tres autores, por un lado hay que extirpar del concepto de tecnología toda referencia a lo humano. Suena muy radical, pero lo intentaron los tres. Por otro lado, si hay que extirpar este antropocentrismo o esta referencia a lo humano en lo que hace la tecnología, ¿sí? Por otro lado, hay que concebir lo tecnológico sin reducirlo a un mero instrumento al servicio de un fin, puse entre comillas humano, pero puede ser cualquier otro fin. Es decir, para estos tres autores, lo primero que hay que poner en jaque, lo primero que hay que discutir son estas dos, vamos a decirlo así, constantes, según ellos, al momento de pensar lo tecnológico. Dicho de otra manera, para estos autores, si uno piensa lo tecnológico o la tecnología en relación con lo humano y lo piensa como un instrumento en cualquier concepción o en cualquier nivel, ¿no? En cualquier espacio, ¿no? Uno no piensa lo tecnológico, ¿sí? No se piensa lo tecnológico si remitimos lo tecnológico a lo humano y si remitimos lo tecnológico a ser un instrumento, de cualquier manera, ¿sale? Entonces, si uno desarrolla estas ideas, ¿no? Podrías pensar que lo tecnológico es un proceso que no tiene que ver con lo humano, ¿vale? La primera afirmación podría ser eso,
¿sí? Pero ¿qué podría significar esto? Y por otro lado, lo tecnológico no es un medio o no es un instrumento o no es un aparato, ¿sí? O sea, es decir, en sentido amplio, ¿sí? Hay otra cosa ahí, ¿sí? O es otro acontecimiento, otro fenómeno, ¿sí? Que si bien se da, ¿sí? En términos de las máquinas, en términos de los, ¿sí? De los aparatos, no necesariamente se reduce a ellos, ¿sí? Vamos, estoy tratando de desarrollar un poco esta idea. Una de las líneas que se ha seguido el día de hoy, ¿no? En el pensamiento de filosofía de la tecnología, es pensar lo que se puede llamar la agencia tecnológica. ¿Qué es esto? Si uno piensa, ¿no? Que si uno extirpa la idea, la referencia a lo humano y la referencia a que lo tecnológico es un instrumento, uno se va a topar con la posibilidad de concebir la tecnología en términos de agencia. ¿Qué significa esto? Que si estos tres autores intentaron, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Intentaron concebir lo tecnológico como algo con agencia propia, es decir, capaz de producir efectos más allá de su origen o uso humano, ¿sí? Incluso trataron de pensar lo tecnológico sin una finalidad clara o sin un fin determinado, sino más bien como procesos, ¿sí? Como incluso Hannah Arendt en La condición humana piensa todo en términos de procesos. Ella afirma que uno de los avances mayores del pensamiento moderno es el concepto o la idea de un proceso. Entonces, lo tecnológico tendría agencia, es decir, produciría efectos en relación a los procesos que hace. ¿Hacia dónde esos procesos? Ese es otro problema. Alguien que lo señaló muy fuertemente fue Gunther Anders, ¿no? Gunther Anders, para problematizar la tecnología, lo problematizaba con la bomba atómica, ¿sí? O sea, la bomba atómica es literalmente un objeto tecnológico que puede destruir la vida, ¿sí? Y Gunther Anders decía, bueno, pero ¿qué finalidad tiene eso? O sea, ¿sí? O sea, podemos producir más cosas más allá de nuestra imaginación y de las finalidades que podamos poner, ¿sí? O sea, es decir, generar un proceso atómico, pues desencadena destrucción, pero tampoco es como que la finalidad sea esa, ganar la guerra, ¿sí? Vamos, Gunther Anders tiene mucha discusión sobre esto, pero tiene que ver con esto, con la finalidad, ¿sí? ¿Qué sentido tiene eso? O sea, generar un proceso tecnológico puede ser la destrucción de un reactor, ¿vale? O sea, lo hemos visto, ¿no? En la historia humana, ¿sí? ¿Qué finalidad tiene? Parece que los procesos se mantienen y se siguen, ¿sí? Y generan efectos, pero esos efectos no son sus fines, sino que son sus desarrollos, ¿sí? Entonces, esta idea de una agencia tecnológica es uno de los caminos que se ha seguido para reconfigurar el concepto de lo tecnológico, ¿sí? Para reconfigurar las condiciones, para pensar qué es eso, al momento de quitarle, de extirpar y de eliminar, ¿sí? La referencia a lo humano y el carácter instrumental de lo tecnológico. Entonces, una de las líneas es que parece que la tecnología tiene agencia propia o es un poder de producción que no tiene fin, vamos a decirlo en términos amplios, ¿no? Infinito o sin finalidad, ¿sí? Otra de las líneas que se ha trabajado, ¿no? Es esta relación con lo no humano, ¿sí? Estos autores concibieron lo tecnológico como algo vinculado con el cuerpo, con la materia, con las fuerzas naturales, con lo no humano, con tendencias históricas, ¿sí? Es decir, extirparon, al momento de querer sacar lo humano, trataron de pensar lo tecnológico vinculado con algo, le he llamado aquí no humano, ¿sí? Es decir, como no tiene finalidad humana, ¿no? Y como no está vinculado directamente con una referencia humana, entonces son procesos, ¿sí? Que nos sobrepasan,
¿sí? Vamos, muchos de esos autores sí se alimentan de, pensadores como Nietzsche, ¿no? Como este tipo de pensadores, pero por ejemplo, Heidegger piensa más bien lo técnico en relación al ser, y el ser no está sometido para Heidegger al ser humano, ¿no? Son procesos de producción, de cómo aparecen las cosas, de cómo se dan, ¿sí? Simondon, igual, vale, la relación en los procesos de individuación entre el individuo y el medio, los análisis que hacen, por ejemplo, de la locomotora, ¿no? De las ruedas de la locomotora, parece que no hay intervención humana, pero sí hay fuerzas naturales, relación de las materias, fricciones entre las partes de las máquinas, y cómo las máquinas, en términos Simondon, hay una génesis, ¿no? De los objetos técnicos. ¿Qué significa? Que hay como un proceso de producción y reproducción de las cosas en términos tecnológicos, ¿sí? Igual Benjamin en algún momento dice que la tecnología es una capacidad de producir las cosas, pero esta capacidad de producir las cosas para él tiene que ver más bien con épocas históricas, con modificaciones de las sociedades, ¿sí? Con sensibilidad que nos, ¿sí? que nos supera, sí, que va más allá de nuestras capacidades, incluso, ¿no? Su análisis en la obra de arte de la época sobre la probabilidad técnica, Benjamin tiene análisis, por ejemplo, de la cámara de fotografía, del microscopio, del telescopio, y cómo hay una vista que no es la vista humana, pero que es más potencializada, o sea, es más potente, y vamos, hay todo un análisis ahí sobre lo no humano. Entonces, estos dos elementos, la agencia tecnológica, es decir, la capacidad de lo tecnológico que se da en las máquinas de producir efectos más allá de de las finalidades humanas y de las finalidades en términos amplios. Y por otro lado, esta relación de lo tecnológico con algo que, pues digamos, lo no humano, las fuerzas naturales, la materia, ¿no? La producción de energías, ¿no? Hannah Arendt en La condición humana habla, ¿no? De la energía. Heidegger, ¿no? Cuando habla de la turbina, ¿no? En el río está hablando de fuerzas, del desarrollo de fuerzas naturales que están vinculadas para él, la técnica moderna, así le llaman. Sí, pero es hacia lo tecnológico. Vale, estos dos elementos pueden ser condiciones, ¿sí? Son partes de estas condiciones, elementos, componentes de las condiciones para pensar lo tecnológico. Pero, digamos, desde hace unos, en verdad, 5, quizá 10 años, empieza, desde mi punto de vista, otro elemento, otro componente emergente para pensar lo tecnológico, ¿no? Y yo creo que el que lo anuncia de manera conceptual más fuerte es Yu Hui, ¿no? Pero sí hay otros elementos, hay otros autores por ahí, ¿no? Leagua Gurhan, ¿no? Que de alguna manera ya hay elementos. Lévi-Strauss también tiene algunas cosas ahí, pero más bien se da desde el trabajo de movimientos sociales, de militancias, donde empieza a aparecer ese problema. Es decir, análisis de coloniales y feministas comienzan también a plantear la cuestión. Y esta condición o este componente de las condiciones que yo voy a defender, que sería el que está emergiendo el día de hoy, ¿no? Aparte de la agencia y de la relación con lo no humano, es el cuestionar el carácter universal de lo tecnológico. ¿Qué quiero decir con eso o qué se quiere decir con eso? ¿Sí? Lo enuncio como una pregunta, ¿no? ¿Es la tecnología un fenómeno universal o debe reconsiderarse como un acontecimiento local desde una perspectiva singular? A ver, ¿qué se quiere decir con eso? Si uno revisa el concepto, todavía el de hoy, incluso las máquinas que sí, vamos, que llamamos tecnológicas,
a veces se hace, ¿no?, en los estudios esta referencia que lo tecnológico, que la palabra tecnología viene de tecne en griego. Y sí, digamos. Y mucho de esta cuestión, ¿no?, o de esta forma de enfrentar la cuestión, todavía hasta el día de hoy, es que se asume que lo tecnológico es universal. Universal se refiere a que, o puede ser una constante antropológica universal, es decir, que todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su género, independientemente de su raza, vamos, ya no existen las razas, pero sí, de su región del mundo, puede hacer tecnología, porque es una constante antropológica y por lo tanto es universal. La otra idea de lo universal como tecnológico es concebir que lo tecnológico pudo haber aparecido o podría aparecer en cualquier lugar del universo, literalmente, pero para hacerlo mucho más sencillo, del mundo, ¿sí? O sea, es decir, se quita su carácter, su posibilidad de que sea regional. O, dicho de otra manera, todos los seres humanos pueden hablar, ¿sí? Es un poco un ejemplo, ¿no? Una analogía, ¿sí? O todos los seres humanos, no sé, pueden pensar, ¿vale? Vamos, son afirmaciones que son complejas de probar, ¿no? Y que se pueden poner en cuestión. Pero cuando hablamos de lo tecnológico, parece que es un constante y que todos los seres humanos podemos hacer tecnología. Y se nos olvida que parece que la tecnología sí apareció, lo que llamamos tecnología. El día de hoy apareció en un momento y en un lugar muy particular y que es un espacio, vamos, es un fenómeno, son prácticas que remiten a una tradición occidental, europea, euroasiática, ¿sí? Y que tiene que ver con una civilización muy particular. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros ahora, ¿no?, el día de hoy, podemos historizar cualquier cosa, o sea, podemos quitarle, ¿no?, lo universal a casi cualquier concepto. Podemos quitar el concepto a lo humano, podemos quitar el concepto de universal a la justicia, podemos quitarle lo universal pues digamos, a lo económico, ¿no? O sea, todo, pero todavía no hemos logrado deconstruir, poner en cuestión lo universal del concepto de lo tecnológico. Y entonces, quizás una de las formas en que podemos concebir otro discurso, ¿no?, teórico sobre lo tecnológico es empezar a experimentar con la posibilidad de que haya una genealogía o que haya varias genealogías de lo tecnológico. ¿Sí? Mi idea es que esta discusión abre la puerta a reconsiderar el concepto de lo tecnológico teniendo en cuenta su posible enraizamiento en una genealogía y un contexto geopolítico específicos. A veces, el día de hoy, se habla de tecnodiversidades para esto, ¿sí? O de monocultura tecnológica, ¿sí? Porque se trata de decir que sí, o sea, que lo tecnológico, tal como domina el mundo y como nosotros hablamos de él, tiene una herencia muy, muy circunstancial, o sea, en un contexto geopolítico muy específico. Es decir, viene de cierto tipo de cultura, ciertas formas de producción y está concebido de una manera muy particular, ¿sí? Y entonces, al momento de introducir la posibilidad de que se pueda cuestionar el carácter universal de lo tecnológico, entonces se introduce esta perspectiva local o singular y entonces es un poco el ejemplo que yo les ponía que había estado trabajando. ¿Existe tecnología mesoamericana prehispánica o la tecnología viene con los españoles en la conquista? Vamos, yo sé que parece una afirmación bastante radical. Uno podría decir, pues claro, ¿no? O sea, en el mundo prehispánico había tecnología.
Ok, pero cuando se habla así, estamos hablando de qué manera, de manera tecnológica, digo, de manera conceptual, o estamos como, como, como yo comenzaba la charla, ¿no? Dejando impensado ese espacio vacío de lo que llamamos tecnológico, ¿sí? Yo he escuchado el día de hoy que dicen que los animales tienen tecnología, la naturaleza tiene tecnología, ¿no? Las tormentas son una tecnología natural. Y es como, ¿no? Es como muy raro, ¿no? O sea, usamos la palabra con una libertad que todas las palabras lo tienen y qué bueno, ¿no? Pero cuando tratamos de dar razón de ella, se nos escapa el problema, ¿sí? Entonces, perdón, voy a regresar un poquito. Desde mi 2 minutos, doctor, aprovechando la pausa para terminar, por favor, para que puedan preguntarte. Bueno, entonces si quieren, pero desde mi punto de vista, un poco para terminar, estos tres elementos, la agencia, lo no humano y lo local o lo singular, serían condiciones para volver a pensar lo tecnológico. Pero bueno, muchas gracias. Me quedo aquí para tratar de hacer charla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, justo, ¿no? O sea, la idea, todos, por supuesto, hemos leído los textos que enviaron, bueno, los envié, por supuesto, y es parte justo de la exposición, así que, bueno, vamos a pasar a la ronda de comentarios o preguntas con respecto al tema. Sí, Raúl Abraham López. Raúl. Gracias, qué amable. Primero que nada, muchísimas gracias, doctor Francisco, por su exposición. Es una exposición muy, muy clara y que nos invita a una reflexión necesaria, fundamental, de no dar por dado lo que se entiende por tecnológico, por tecnología. ¿No? Eso yo creo que es una invitación a siempre reconsiderar qué entendemos por tecnología, ¿no? Y más si hablamos de que hay una diversidad de enfoques, disciplinas, puntos de vista, y desde el constructivismo social, pues ideas, ideología, pluralismo, ¿no? Y siempre es importante tener como punto de partida claridad conceptual de qué entendemos, en este caso, sobre tecnología. Yo quisiera aportar un poquito, enfocándome a lo que ha trabajado el campo de ciencia, tecnología y sociedad, principalmente el doctor Hernán Tomás de la Universidad Nacional de Quilmes. Ellos trabajan mucho el análisis sociotécnico y justamente dentro de sus consideraciones hay una reflexión política en la necesidad de construir teoría de ciencia, tecnología y sociedad desde la perspectiva latinoamericana. Y el punto de partida es qué entendemos por tecnología, y ahí inician una gran discusión muy interesante. Entre la discusión plantean a Wyndon Landon sobre sus principales tesis de que toda tecnología, que la tecnología no es neutral y que por lo tanto la tecnología es política. Entonces, ese piecito nos permite ya ingresar la política a la tecnología, ¿no? Y pone innumerables ejemplos en Estados Unidos, este actor, que es pionero de la filosofía y la tecnología en Estados Unidos, para contrastarlo un poquito, ¿verdad? Y discute Hernán Thomas y su equipo con Landon Wiener, discuten con Bruno Latour, que también tiene francés, que tiene planteamientos muy interesantes. Él dice, los seres humanos delegamos la capacidad de acción, de agencia en los artefactos, pero no les da la autonomía, no les da la autonomía por completo. Él dice, delegamos capacidad de acción. Y va desde los semáforos, los combos para el tránsito, sus análisis de la llave, del cerrojo, el programa, el antiprograma, las redes, todo ese marco teórico tan interesante que Bruno Latour desarrolló. Y plantea el equipo de Quilmes
el enfoque del análisis sociotécnico, donde efectivamente, como usted lo planteó, hay una crítica al determinismo tecnológico, ¿no? Al pensar que los cambios en la sociedad los produce la tecnología, que la tecnología tiene ciertas características, son máquinas, son procesos automatizados, es producción, es lo digital, ¿no? Son los cohetes, ¿no? Critica el determinismo tecnológico, pero también critica el determinismo social. Y él plantea, lo social requiere lo tecnológico y lo tecnológico requiere de lo social. Y van construyendo una idea latinoamericana de tecnología, perdón, te voy a cerrar, nada más para, quisiera yo conocer también su opinión, en donde plantean, ¿no?, la tecnología como artefactos, procesos y formas de organización. La amplían, ¿no? Hay un concepto amplio de conceptualización de tecnología, y retomando a Bruno Latour, también incorporan esa capacidad de delegar la acción en artefactos. Y entonces plantean, la ropa es un producto sociotécnico, porque delegamos la capacidad de protegernos, nos protege. Una taza induce a la acción porque tiene ciertas características. En las sociedades, en la diversidad antropológica, en las sociedades mesoamericanas, había sistemas hídricos, capacidad de construcción monumental. El lenguaje sí es un artefacto técnico, ¿no? Tecnológico, en este enfoque, ¿no? En este enfoque, hablando de precisar, como dice el doctor Francisco Barrón, porque los enfoques te dan alcances o limitaciones, ¿no? Tu conceptualización te permite eso, ¿no? Y yo solo lo ponía como ejemplo, como a invitación suya sobre la importancia de definir lo tecnológico, y sí, muy cierto, desde también tomar en cuenta nuestras perspectivas locales, ¿no? Porque hay una disputa en el poder de autolegitimación de qué es la tecnología, porque tecnología y poder van de la mano. La agenda norteamericana de política y ciencia y tecnología es una agenda militarista que data de la Segunda Guerra Mundial y así han seguido. Por lo tanto, su política tecnológica es distinta a la que requiere México, o la que requería Centroamérica, o la que requería Sudamérica o África, ¿no? Entonces, sí es fundamental, sí es vital abrir la reflexión en torno a qué se entiende por tecnología, y le agradezco esta fresca invitación que nos hace, ¿no? Sí, muchas gracias, Raúl Abraham, ¿no? Sí, conozco algunos de esos acercamientos, ¿sí? Sociotécnicos. No soy conocedor, ¿no? En verdad, hasta ese nivel, ¿no? Como tú, ¿no? Qué bueno que nos explicas un poco más eso. Yo lo que conozco, y podemos platicar por ahí, ¿no? Es que normalmente en las propuestas latinoamericanistas, ¿sí? Hay como acercamientos, un poco como tú señalas, ¿no? O sea, desde la filosofía política, ¿no? La construcción social, ¿no? De los aparatos y nuestra relación con esas organizaciones, ¿sí? Y obviamente hay una defensa, ¿no? Una defensa de lo local entendido incluso como estados-nación, ¿no? O en otros espacios como identidad, ¿no? Vamos, regional, ¿sí? Sí conozco un poco esto. A mí me gustaría, ¿no? En un poco, no lo toqué en la charla, pero alejarme un poco de esa, ¿no? De esos acercamientos, porque en la mayoría de esos acercamientos ya se asume que lo tecnológico es pues digamos, militar, ¿vale? O sea, que algo tecnológico es un arma, ¿sí? Y la reducción de algo tecnológico a un arma ya es eso, es una reducción desde el punto de vista donde yo estoy, donde me estoy tratando de colocar, ¿no? Y un poco como decías, ¿no? La agenda norteamericana, ¿no? De lo tecnológico estás
concibiendo la tecnología, o se concibe la tecnología, no necesariamente tú, ¿no? En esas visiones, como, a ver, para poner un ejemplo, ¿no? Este ejemplo, ¿no? Todas las empresas son norteamericanas, ¿sí? O sea, Facebook, ¿no? Google son norteamericanas y tienen sus agendas. Ya no son agendas que incluso son de empresas, ¿no? Multinacionales, ya algunas de ellas ya no, ni siquiera están sometidas al gobierno norteamericano ni a ningún gobierno, ¿no? Y tienen sus agendas, ¿sí? Pero metodológicamente, en el punto en donde yo me pongo, identificar lo tecnológico con Google es como un problema, ¿sí? O sea, es un problema conceptual, porque estás identificando, ¿no? Algo que es una fuerza mayor o que creemos que es un problema mayor, ¿no? A una empresa, ¿sí? O a una agenda política, ¿sí? Y entonces ahí, digo, no estoy diciendo que no existan esas cosas y que no hay que combatirlas y que no hay que discutirlas, pero es un poco lo que decías, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, ¿qué es eso? Si son procesos, ¿de qué tipo? Si son creaciones, ¿de qué tipo? Un proceso tecnológico puede ser dominado por un proceso económico o por un proceso político, puede ser determinado de esa manera, ¿sí? Es decir, por eso este coqueteo que decía yo con la agencia autónoma de la tecnología y con lo no humano que el filósofo Gunther Anders trataba de señalar con la bomba atómica, ¿no? O sea, a ver, ¿quién detiene la bomba atómica? O sea, seas capitalista, seas socialista, seas, sí, libertario, emancipador, detén una bomba atómica, pues es un proceso desarrollado tecnológicamente, ¿no? O sea, y deténlo, o sea, pues no sé quién podría detenerlo, o sea, ¿sí? Pero ese ejemplo de Gunther Anders es muy bueno porque nos pone a un nivel diferente de la discusión, ¿sí? Porque es cierto, o sea, las aportaciones latinoamericanistas son muy valiosas, ¿no? Pero ahí sigue, desde mi punto de vista, vamos, hay un autor que trató de reformular desde el latinoamericanismo el concepto de tecnología. Sí, déjame darte el nombre, porque los primeros conceptos que se utilizaban estaban vinculados a Sea, o sea, a Leopoldo Sea, ¿no? Y a Ortega y Gasset, ¿no? Eran como estas concepciones, pero después se fueron vinculando con Heidegger, ¿no? O sea, para discutirlo, obviamente, ¿no? Ay, se me olvida el nombre. Quizá ahorita, si lo busco, Ajá, si lo encuentro, lo pongo en el chat o lo menciono acá, pero sí, la idea es que se han intentado, ¿no? Reconfigurar el concepto de tecnología en muchos latinoamericanistas, porque los conceptos primeros vienen ¿no? de principios del siglo XX y que son herederos de la tradición alemana de finales del XIX, ¿no? Entonces, es eso un poco, Raúl, ¿no? O sea, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, doctora. Gracias, doctora Aguilar. Doctor Barrón, el planteamiento expuesto por Raúl López, que bueno, puede ser interesante desde perspectivas de investigación que intentan pensar las tecnologías, ¿no? No decirlas, sino pensarlas, con bases disciplinares e interdisciplinares. Esa es una postura muy bien. Yo quiero abundar en su búsqueda, doctor Barrón, y en ese sentido me atrevería a pedirle si puede usted, o sea, voy a usar los términos que usted usó en sus diapositivas. ¿Puede usted justificar y argumentar
¿por qué sería importante conseguir lo tecnológico? Porque usted mismo planteó ya y vuelvo a usar uno de sus términos, esta desconfiguración de lo tecnológico, ¿no? La no universalización de lo tecnológico. Bueno, ¿por qué sería importante? ¿Por qué? Bueno, o sea, no Kant en el siglo XVIII, sino pienso en Bruno para el siglo XVI, o pienso en Nicolás de Cuso para el siglo XV, en fin, ¿no? Los que tenemos ese pasado de filosofía sabemos que es una de las vertientes que el mundo occidental cultivó y ha cultivado, ya no con la misma fuerza como lo hacía hasta el siglo XIX, ¿no? Y por autores, filósofos que ellos mismos pusieron en duda esa universalidad. Y por supuesto, usted lo mencionó, pero en otro sentido, pienso en Nietzsche. Nietzsche le dijo al mundo occidental, al pensamiento filosófico, ustedes no pueden pensar en universal, ¿no? Eso es clarísimo. Entonces, doctor, ¿por qué sería importante? ¿Podría usted justificar y argumentar al respecto? Nada más para escuchar sus argumentos. Muchas gracias. Sí, ya me siento en examen de doctorado, así con esa pregunta ¿no? tan bien planteada, ¿no? Al punto de mi intervención. Digamos, yo estoy de hecho tratando de construir ese problema, ¿no? O sea, entonces, una respuesta coherente y constante, o sea, digamos, coherente, ¿no? No la tengo, ¿vale? Pero sí tengo problemas. En vez de una respuesta argumentada, tengo problemas mayores. Y estos problemas vienen de esto que he estado tratando de hacer últimamente y que tiene que ver con si existe una tecnología prehispánica, ¿no? Mesoamericana. O sea, en vez de hacer una respuesta construida, voy a dar de dónde sale, ¿no? La cuestión y a ver si puedo estructurarla, ¿no? Y sí, o sea, esto me di cuenta discutiendo con colegas y parece como que no hemos puesto en cuestión o no hemos puesto suficientemente en cuestión el carácter universal de lo tecnológico. Todo lo demás ya es completamente o relativista o situado, como se llama ahora, ¿no? O singular, todo. Pero lo tecnológico todavía no. Y parece como, al mismo tiempo que como no lo hemos puesto en cuestión lo tecnológico, vamos, lo universal de lo tecnológico, también como que nos domina mucho, o sea, es decir, como políticamente, ¿no? Como que incluso en nuestras clases, ¿no? O sea, como profesor uno siente eso, ¿no? Ahora tus clases las tienes que dar con tecnología, ¿no? Y entonces ya tienes que introducir no solamente el cañón, sino, ¿sí? Diapositivas, videos, vamos, y ahora ya la inteligencia artificial generativa se metió al aula y todo ya está, el aula ya es completamente lo que antes era como un taller artesanal, ¿no? Del pensamiento ¿no? Ahora ya parece una fábrica o un startup, ¿no? O sea, porque ya tienes ahí muchas cosas para producir, ¿no? Tu conocimiento. Es decir, está tan inmerso en nosotros, pero al mismo tiempo no lo discutimos. O sea, no damos por sentado eso. Entonces, digamos, el problema lo tenía ahí, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿por qué no lo hemos puesto en cuestión? Y dije, bueno, vamos a someter el concepto de tecnología a algo radicaloso, ¿no? O sea, algo radical, ¿no? Pues bueno, la cultura prehispánica mesoamericana, obviamente de México, lo que llaman Mesoamérica, ¿no? O sea, sobre todo el territorio mexicano y creo que un poco de Centroamérica, ¿no? Creo que llega hasta Colombia o hasta Costa Rica. Ahorita no tengo muy
fresco esto. Bueno, al dedillo no lo tengo ahorita, ¿no? Y si uno revisa la bibliografía disciplinaria de los estudios mesoamericanos, uno encuentra muy pocos textos que se atreven, porque es un problema metodológico fuerte, ¿no?, a decir que hay técnicas mesoamericanas, ¿sí? Sí hay algunos que se atreven, ¿no? Pero digamos, el procedimiento en Occidente clásico es, les digo, remitir la palabra tecnología y técnica a Grecia, ¿no? A Grecia y a Roma, ¿sí? Es decir, pues mira, la palabra viene de... Y luego en el medievo, ¿no? Las artes liberales y luego los gremios, ¿no? Y entonces, y aparecen los ingenieros y luego se hacen las ciencias, vamos, se hacen estas historias. Pero si uno se empieza a meter al mundo mesoamericano, no hay una palabra que sea, o sea, que cumpla la función que cumple Tecné en Grecia antigua, ¿sí? O lo que suponemos que cumplía en Grecia antigua, ¿no? No existe, incluso no existe un campo semántico, ¿sí? Porque técnica va vinculado con demiurgo, o sea, en griego, ¿no? Con ergón, con poema, ¿sí? Con demiurgo, ¿sí? Es decir, el artesano, el arquitecto, ¿no? Es decir, van vinculadas las palabras y en español las heredamos, ¿sí? Y en Grecia sí existía, eso está en la República de Platón, ¿no? Están los dirigentes, están los artesanos y están los militares, bueno, no son militares, se llaman los vigilantes, ¿no? O sea, es decir, ¿sí? Pero están los artesanos como un espacio aparte, ¿no? O sea, es decir, hay una separación social, ¿no? De esto, ¿no? De los artesanos. Y los artesanos tienen sus técnicas, ¿sí? Incluso hay textos griegos que explican la técnica del herrero, ¿no? La técnica, ¿sí? Todos los ejemplos de Platón, ¿no? En relación, oye, ¿cuál es la técnica? Pues, ¿cómo se tiene que dirigir un gobierno, ¿no? O sea, ¿cuál es la mejor forma de gobierno, ¿no? Y bueno, pero entonces hay técnicas de pescar, técnicas de tejer, ¿no? O sea, todos los ejemplos de Platón y Aristóteles son técnicos. Pero si uno se empieza a meter a la tradición mesoamericana, uno, no existe la palabra. Otro, no existe la separación social de los artesanos separados como un cuerpo de especialistas para hacer una actividad particular del cuerpo social, ¿sí? En las sociedades mesoamericanas. Y cuando hay palabras que se traducen al español o que los... digamos, frailes, monjes que tuvieron contacto con ellos, traducían como técnica. Si revisa uno el lenguaje, el náhuatl o el que sea, no existe tal cosa. O sea, no, se refieren más bien a un hacer que no es propiamente técnico, ¿sí? Sí, es un hacer, ¿sí? Cualquier tipo de hacer. Entonces, digamos, una de las tesis que estoy tratando de desarrollar es qué tal si en el mesoamericano no había tecnología, ¿sí? O sea, digamos, de manera, lo estoy diciendo muy burdo, ¿sí? Pero qué tal si en ese espacio local no aparece lo tecnológico. Es decir, si nosotros sometemos el concepto de tecnología, el concepto universal de lo tecnológico a una deconstrucción, ¿sí? A un carácter genealógico del concepto, ¿sí? Para volverlo local, entonces puede haber localidades y regiones donde no haya tecnología, ¿sí? ¿Y por qué eso estaría mal? O sea, es decir, ¿sí? Podría haber otro tipo de prácticas, ¿sí? Humanas, culturales, que no sean las tecnológicas, ¿sí? Pero desde mi punto de vista, no sé todavía, doctor Espinosa, no sé si eso sea conveniente o no, ¿sí? Es un trabajo conceptual que estoy tratando de desarrollar, pero
justificarlo, ¿sí? No sé si he llegado hasta ese espacio, ¿no? O incluso si es posible hacerlo, ¿sí? Pero, digamos, solamente les pongo un ejemplo muy clásico en la antropología y en el análisis de las tecnologías mesoamericanas. La rueda, ¿no? Es una discusión que viene desde los años 50, desde que comenzó la antropología en México, la disciplina antropológica, y se preguntaron, oye, ¿por qué no existe la rueda en el mundo mesoamericano? Es decir, si ustedes conocen el mundo mesoamericano, prehispánico, ¿no? No existían transportes de ruedas, o sea, con ruedas, ¿sí? No utilizaban la rueda. Y entonces empezaron a discutir, oye, pero ¿por qué no existe la rueda? ¿No? Porque empezaron a aparecer juguetitos y, bueno, llaman juguetes a eso, pero, ¿no? Ciertos objetos con ruedas pequeños, pero no hay, ¿sí? Y tampoco hay animales de carga. Entonces, ¿cómo lo hacían los prehispánicos? Pues, ¿no? Cargándolo con, ¿sí? Sí, se llama, el nombre de quien cargaba las cosas era tameme o tlameme, ¿sí? ¿Vale? Entonces, el tameme lo cargaba con una técnica, ¿no? De una cinta en la frente que se llamaba mecapal, ¿sí? Entonces, con el mecapal cargaban las cosas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo explicas que no se desarrolle la tecnología, ¿sí? De la tecnología de la rueda, si la tecnología es universal? ¿Sí? Es decir, pues si en algún momento, si es universal, en algún momento los mesoamericanos iban a desarrollar la rueda, pero no lo hicieron. O es que estaban muy atrasados. ¿Sí? Vamos, empiezan a aparecer muchas preguntas de este tipo, pero sí desarrollaron, vamos a decirlo así, prácticas de carga. ¿Sí? Incluso a la frente le llamaban la que carga. ¿Sí? O sea, en términos de náhuatl, llamaban la que carga. Entonces, hay mucho por investigar allí. ¿Sí? Mucho por investigar ahí que tiene que ver con por qué no inventaron la rueda o otro tipo de técnicas de transporte. ¿Sí? En Perú no utilizaban las llamas ¿sí? Para transporte tampoco. ¿Sí? Hay toda ahí una discusión compleja, ¿sí? que es necesario reformular y construir, pero todo viene a partir de la pregunta si el concepto de tecnológico es universal, digamos, para tratar de justificar de manera muy rápida, ¿no? Así voy a tratar de explicar, es para permitir, es decir, discutir el carácter local de lo tecnológico puede permitir, ¿no? Valorar otras formas de experiencia del humano y no todas tienen que pasar por el rasero, ¿no? Tecnológico de Occidente. Sería un poco la idea, ¿sale? Pero bueno, esto es a grosso modo, ¿sí, profesora? Perdón, doctora Espinosa. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda? Tenemos en el Facebook, por cierto, agradecemos por supuesto a todas las personas que nos escuchan y bueno, como no están tan inmersos, ¿no? en nuestras discusiones y las lecturas que enviamos, hay algunas preguntas ya en el Facebook. Y antes de dar paso, le doy yo creo que la palabra a John para que pueda comentar y después sigo con los comentarios de Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un cordial saludo desde Colombia. Aplaudo este tipo de eventos, por supuesto, porque cuando uno escucha filosofía de la tecnología, pareciera que se hace una apología de la tecnología sin más, ¿no? En algunos, digamos, escenarios y en algunos círculos, pareciera que aún hoy en día este tipo de discusión, que además es una discusión que nos la debemos en América Latina desde la filosofía, ¿sí? Así como la filosofía latinoamericana o la filosofía en América Latina o el pensamiento filosófico latinoamericano, entre otros aspectos. Entonces, aplaudo este encuentro y particularmente, doctor Barrón, me llama mucho la atención esta recuperación, si me permite el término,
en torno al sentido y el significado de la tecnología, que además me recuerda mucho a Luis Montfort, por ejemplo, ¿no? Para Luis Montfort, digamos, el significado de tecnología pues va mucho más allá de, digamos, un marco eurocéntrico, como usted también lo ha comentado, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, tendríamos que hablar un poco de manera más localizada, si me lo permiten, del significado y el sentido de tecnología, que en ocasiones también tiende, de cierta manera, a confundirse con el sentido de técnica o con el significado de técnica, ¿no? Entonces, a veces se utiliza de manera indistinta tecnología o técnica como si se tratara de la misma, digamos, se hiciera la misma referencia. Entonces, bueno, quería comentar eso y nuevamente supremamente agradecido por este espacio que seguramente se seguirá enriqueciendo. Sí, muchas gracias, John, Jairo. Sí, solamente, no sé si estuviste, digo, es comercial de nuevo, ¿no? La doctora Aguilar y yo hicimos un congreso hace 2 años, Samadhi, recuerdo, hace 2 años con colegas, ¿no? Sobre todo, pues sudamericanos, que son quienes han avanzado más en el trabajo, sobre todo colegas argentinos, ¿no? Luego los colombianos, ¿no? Quienes han trabajado más esta discusión, ¿no? Tratando de fortalecer esto que dices un poco, ¿no? O sea, lo que nos debemos, ¿no? O sea, sí, nos debemos discutir esto desde acá, ¿no? Para pensar cómo, pues para pensar lo tecnológico, ¿no? Con todas sus aristas, ¿no? Con todas sus aristas, ¿sí? Y un poco como decía también Raúl, ¿no? O sea, tratar de las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, ¿no? Cómo poder pensarlo, ¿no? Cómo poder pensarlo. Y sí, o sea, sí, lo viste muy bien, ¿no? O sea, mi intervención o mi charla tiene mucho, ¿no? De esta idea, ¿no? O sea, obviamente, pues es como muy complejo, no utilizar discursos, ¿no? De otros, vamos, de otros colegas, ¿no? De europeos, ¿no? Sí, sobre todo. Pero si te fijas, hice un intento por no hacerlo, ¿no? O sea, por decir, mira, pues ellos hicieron esto, dijeron esto, ¿no? Y está bien, creo que. Pero tratar de incluso construir un discurso, ¿no? Construir un discurso que pueda decir eso, ¿no? Que podemos llamarlo tecnológico desde acá, ¿no? Pero bueno, gracias. Bueno, mil gracias. Hay bastantes comentarios en el Facebook. Muchos no son tan relacionados, pero sí hay mucha inquietud en hacerle preguntas. Voy a escoger algunas, ¿no? Por ejemplo, San Exe dice, ¿cómo pueden las filosofías y cosmovisiones de las culturas mesoamericanas ayudarnos a entender mejor el impacto de las tecnologías modernas en nuestra vida diaria y en la sociedad actual? ¿Me lo repites de nuevo? Estaba pensando en la palabra cosmovisión que dijiste. Claro, sí, voy. ¿Cómo pueden las filosofías y cosmovisiones de las culturas mesoamericanas ayudarnos a entender mejor el impacto de las tecnologías modernas en nuestra vida diaria y en la sociedad actual? Ok, muchas gracias. Ya entendí, ¿no? Un poco la pregunta. Ella o quien está preguntando supone que existe cosmovisiones y filosofías, digamos, de pueblos originarios. Esta es una discusión bastante interesante, ¿no? Que puede tener la misma estructura de lo que yo estoy tratando de plantear acá, ¿no? O sea, al momento de yo decir que quizás, ¿no? Una de las hipótesis posibles es que no existía tecnología en Mesoamérica, se puede
¿no? Pasar a lo otro, ¿no? A la cosmovisión y a la filosofía. Ok, lo que puedo yo decir es que quizás para plantear de nuevo estas cuestiones, para saber cuáles son los saberes y los discursos de pueblos indígenas y que puedan ayudar a pensar esto, quizá también había que pensar con qué términos los nombramos a esos discursos, ¿no? O sea, digamos, todos los pensadores decoloniales, no soy alguien que digamos que me sienta completamente de lo colonial, aunque comparto muchas de estas discusiones, pero el término filosofía es occidental y el término cosmovisión es occidental. O sea, entonces, decir que existen filosofías prehispánicas o cosmovisiones prehispánicas es una construcción desde el pensamiento del saber occidental para poder decir que ahí hay algo valioso, ¿no? Y que tendríamos que retomarlo para pensar acontecimientos nuevos. Vamos, esta discusión no es algo que yo me haya inventado, ¿no? En la filosofía en México, que es algo que yo conozco muy bien, se discutió mucho esta idea de que si existía filosofía prehispánica, y hay autores que decían que sí, y hay autores que decían que no, que la filosofía era occidental, y que lo que existía en México prehispánico tendría que llevar otro nombre, que no por eso era menor, ¿no? O de menor valía, o no ser tan potente en la reflexión como la filosofía occidental, pero tendría que llamarse con otro nombre. Y otros pensadores decían, no, tenemos que llamarles filosofía para valorarlos y para darles toda la potencia que tienen, porque sí es una filosofía, igual que la griega, igual que la latina. Digamos, ahí hay un punto muerto en la discusión, ¿sí? O sea, es muy complicado saber... yo lo que propondría es que sí hay propuestas, o sea, hay pensadores mayas, hay colegas de pueblos indígenas que tratan de pensar, ¿no?, el acontecimiento de la tecnología moderna, ¿no?, en sus propias palabras, con sus propios lenguajes. Entonces, yo no puedo ser el mediador, ¿no?, de eso, pero también creo que una de mis labores, ¿no?, como filósofo crítico de estas cuestiones es decir, bueno, pues la palabra cosmovisión y la palabra filosofía son occidentales sí, y tampoco sé qué podrían decir los pueblos indígenas. Lo que sí yo he investigado en las cosas de antropología de Mesoamérica prehispánica es que no existe algo así como un término, como una práctica social, económica, cultural, como en Grecia, que pudiéramos decir, mira, pues sí había un espacio para la tecnología o para la tecné, vamos a decirlo así, ¿sí? Pero eso es como hasta donde puedo en ese momento. Entonces, yo no me arriesgo, ¿sí? Porque en verdad, pues no hay, yo no he encontrado, por otro lado, un texto, ¿no?, que sostenga que existe tecnología prehispánica así tal cual, ¿no? O sea, o que haya un estudio de las tecnologías prehispánicas, o que, sí, eso no existe, ¿no? O sea, no sé, o sea, entonces para mí me cuesta mucho trabajo, ¿no?, responder qué podría desde el pensamiento de los pueblos originarios actuales, ¿no?, en relación con lo tecnológico occidental, ¿vale? Gracias. Voy a leer otra intervención. Es de Raúl Álvarez. Qué gusto leerte. Dice, la fragmentación hacia lo local y geopolítico del concepto de tecnología sería una genealogía sin fin entonces. ¿Podría inferir, y es la pregunta, podría inferir que el entendimiento social de la tecnología, lo que asumimos en tanto humano y utensilio, siempre estará equivocado? No sé cómo podría inferir eso. O sea, no, yo no podría inferir eso. O sea, no creo que tenga elementos para extraer esa respuesta. ¿Sí? O sea, vamos,
lo que yo he podido avanzar es que si uno pudiera concebir de manera local o tecnológico, uno tendría que, de principio, buscar si el hecho tecnológico aparece en esa localidad. Y si aparece en la localidad, ¿cuáles son las características de ello? Porque quizá nos convenga tener una concepción, voy a decir, pluralista de lo tecnológico, ¿no? Si vamos por ese lado. Yo no estoy completamente seguro, ¿sale? Pero, ¿qué haría a esa pluralidad, a toda esa pluralidad, qué tendría en común para llamarla tecnología? O tendríamos que tener el uso del término tecnología de tal manera que pudiera caber todas las tecnologías locales que pudieran aparecer. Pero de principio no sé por qué podrían inferir eso, ¿sí? Lo que dice el comentario, ¿sí? Me parece que puede haber otras soluciones a la cuestión, ¿no? Podría haber otras soluciones a la cuestión. Es decir, podrías tener conceptos muy locales de tecnología, ¿no? Obviamente saldría el problema de, pues, ¿qué los hace a todos tecnológicos, ¿no? Si hay algo en común, ¿sí? Que es un problema, pues, de lo uno y lo múltiple desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero no sé por qué también la necesidad de determinar, ¿no? Un concepto final de lo tecnológico, como, ¿sí? No veo la necesidad de principio, ¿no? ¿Sí? Gracias por la pregunta. Gracias, sí, gracias. Bueno, estamos a 10 minutos de terminar. Aquí hay más, por supuesto hay más preguntas en el Facebook, pero hoy tienen que ver más sobre inteligencia artificial, esta inquietud que hay sobre las tecnologías y la inteligencia artificial. Antes de dar paso a una, ¿hay alguna inquietud dentro del seminario? ¿Pregunta? Bueno, entonces la pregunta sobre esto. Es Carlos Javier Agüero, tiene dos preguntas. Dice, ¿qué papel juegan las políticas públicas y la regulación en la promoción del desarrollo tecnológico responsable? Y dos, porque es la misma persona, ¿cómo cree que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático cambiarían la forma en que vivimos y trabajamos? Desde la charla donde yo me puse, quizá no pueda contestar, ¿no? O sea, es decir, no tengo, con lo que yo planteé, posibilidades de contestar aquello. Lo que sí sé es que lo que llaman ahora, ¿no?, regulación de la inteligencia artificial es literalmente regular grandes empresas, ¿no? O sea, es decir, regular el uso que puedan hacer ciertas empresas pues de datos, ¿no?, de imágenes, de manipulación, ¿sí? Literalmente no están regulando la inteligencia artificial o los desarrollos, sino lo que ciertas empresas pueden hacer con eso, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir? Solamente grandes empresas pueden desarrollar ese tipo de tecnologías, ¿sí? O porque tienen el dinero suficiente, pues se trata de una cuestión de dinero, ¿no? O sea, se trata de una cuestión de dinero y solamente quienes lo tienen son grandes empresas. Y la regulación de la inteligencia artificial es literalmente regulación de los estados a esas empresas, no a la inteligencia artificial o a lo que llamamos, ¿no?, tecnologías digitales de inteligencia artificial generativa, que es lo que, ¿no?, está vamos, lo que está ahí en juego, ¿sí? Entonces, no sé, vamos. Hay una cosa que me parece muy interesante respecto a la posibilidad de querer regular lo tecnológico, ¿no? O sea, ya un poco más abierta la cuestión. Si uno se fija, ¿no?, desde el automóvil, los códigos vehiculares no son para los coches, ¿no? Son para las personas, ¿sí? Lo que se regula son los actos de las personas, no las técnicas ni las tecnologías, ¿vale? O sea, no, excepto con, por ejemplo, en la inteligencia artificial, con la cuestión de los autos autónomos, ¿no? Ahí, si quieren, una de las posibilidades es introducir en los autos autónomos ciertas reglas y eso cambia un poco el juego.
pero, digamos, casi siempre las regulaciones a lo tecnológico son regulaciones a potencias humanas de hacer uso de ellas. ¿Sí? Es el mismo ejemplo de Gunther Anders. ¿Cómo regulas la bomba atómica? O sea, sí, o sea, tiras la bomba atómica, ¿no? Pues no, o sea, no, está arrestada la bomba atómica porque pues, mató mucha gente. O sea, pues no puedes meterla a la cárcel, ¿no? ¿Sí? No puedes sancionarla. Entonces, esta cuestión de regular las tecnologías, actualmente con la inteligencia artificial, siempre es regular potencias económicas, ¿sí? Potencias políticas, más que eso. De nuevo, y la otra, ¿cómo va a cambiar nuestras formas de trabajar y de enseñar? Creo que era la pregunta, ¿verdad, Samadhi? Sí. Sí. A mí me gusta mucho la propuesta de Gilbert Simondon, ¿no? Gilbert Simondon, ¿no? Decía que lo que tenemos que aprender es a como, o sea, no pensar que las máquinas inundan el mundo humano, sino que las máquinas, en este sentido, ¿no? Siempre están allí, o sea, ¿sí? Vamos, y lo que tenemos que hacer es aprender a trabajar con ellas. Es como la pluma, o sea, no sé si en algún momento los seres humanos sintieron que la pluma fuente, o sea, vamos, una pluma, un crayón, ¿no? Fuera una intervención a sus capacidades o una intervención a su forma de producir. Seguro sí, ¿no? Pasó con la computadora, pasa con los libros, ¿no? Como que sienten que intervienen ciertos procesos. Pero después de cierta curva de aprendizaje, ¿no? Sí, se incorpora, o sea, literalmente se incorpora, ¿sí? Ahora todo el mundo ya camina por la calle con el celular en la mano porque ya lo incorporó, o sea, ya, ¿sí? En sentido fuerte, ¿sí? Pero bueno, es decir, ahí, digamos, el punto es que pues solamente estamos en un momento de emergencia de eso, ¿no? ¿Sí? Que tenemos que volver a aprender a usarlo. Perdón, Samadhi, listo. Sí, John dice que es algo parecido a lo que pasaba con MCR sobre lo virtual. Sí, Serres. Lo que pensaba, perdón. Serres en Pulgarcita y en sus textos sobre lo virtual es simondoniano, sí, totalmente, ¿no? O sea, es completamente simondoniano, es una versión de las propuestas de Simondon, ¿no? Del proceso de individuación, ¿sí? Ok. Bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, vamos a cerrar nuestra mesa más bien nuestra primer sesión del seminario Pensar las Tecnologías y le doy la palabra a la doctora Julieta Espinosa. Muchas gracias, doctora Aguilar, pero sobre todo en esta ocasión, en el inicio de nuestro tercer ciclo del seminario Pensar las Tecnologías, muchísimas gracias al doctor Francisco Barrón de la UNAM, que nos expuso y respondió a nuestras preguntas. Este seminario es un espacio interdisciplinario, absolutamente plural en perspectivas y en posturas. De lo que se trata es de que justamente podamos dialogar en esas grandes diferencias o en esas convergencias y matices que nos permiten pensar. Muchas gracias a todos, muchas gracias al maestro, no puede ser. Luis Cabrera, por supuesto, el maestro Cabrera, que nos apoya siempre en la logística. Y nos vemos el mes próximo en nuestra segunda participación de este seminario Pensar las Tecnologías. Que tengan todos buena tarde o un poco más noche para los que están en otra latitud. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Hasta luego. Gracias.